Entonces, antes de pasar a estos bautismos preciosos que tenemos, So before we go to the baptisms that we're going to have, quiero ir a la palabra de Dios. I want to go to the Word of God. Okay, y vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos, We're going to open our Bible in the book of Hebrews, en el libro de Hebreos, capítulo 6. chapter 6. Vamos a leer 3 versículos del 1 al 3. And we're going to read 3 verses from 1 to 3. Y le pido por favor su paciencia, I ask for your patience, su please, atención, your attention, porque de aquí se ve todo y uno a veces se distrae. because I can see everything from up here and you get distracted. No se mueva por favor de acá si no es Please. necesario. Don't move from this place if you don't need to. Okay. Si tiene que ir al baño, pues sí, pero hay personas que a veces están saliendo y entrando. If you need to go to the toilet, we understand, but if you keep coming in and out, Y eso no es así en la casa de you Dios. shouldn't be doing that in the house of God. Aquí no es para eso ni para comer. This is not a place to move around or to eat. Si usted tiene hambre y tiene que comer algo, vaya allá afuera, está el hall allá, If you're hungry, you can't wait to eat, you can go outside to the hall, come y después regresa adentro. eat what you need and come back in. Okay. Si tiene que cortarse las uñas, también hágalo allá afuera, If you need to cut your nails, do it outside. porque no es una broma, pero otra vez encontré por ahí unas uñitas. It's no joke. I found some nail clippings this morning. Okay, vamos a entrar a la palabra. So let's go to the Word of God. Hebreos 6, 1 al 3. Hebrews chapter 6, verse 1 to 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Escucha, iglesia, perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Amén. Gloria. O sea, esto haremos, seguiremos con estas cosas, So it says in verse 3, we'll continue doing these things, pero no estemos dándole tanta importancia porque ya han sido enseñadas. but don't give it so much importance because it's already been O taught. ya hemos pasado individualmente por eso. Or we have gone through it individually Ya lo already. creemos, ya lo hemos aceptado, lo hemos recibido. We have received it, believed it. Porque ese, desde el principio de la iglesia, From the beginning of the church, ha sido uno de los problemas de la iglesia. it's been one of the problems of the church. Tratar siempre de regresar Trying to always come back a lo mismo to the same thing. en cuanto a estas cosas, a esta enseñanza. In regards to these teachings, Y lo estoy diciendo, no, estoy hablando de la iglesia, de las personas que se supone que ya llevamos años y hemos crecido, hemos desarrollado nuestra fe I'm talking about the church, those people that have been in church for years, have developed their y faith. hemos crecido en la We gracia have grown in the grace y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Como dice el apóstol Pedro As the Apostle Peter en says 2 de Pedro 3:18. in 2 Peter 3:18. Y quiero concentrarme en esto, en la doctrina de bautismo, And I want to base myself on the doctrines of baptism porque es muy importante. because it's very important. En primer lugar, quiero que entienda que ahí dice bautismos, First of all, I want you to see that it says baptisms, no es bautismo, not baptism. no es uno solo, It's not just one hay baptism. varios bautismos. There's various baptisms. Hay varios bautismos en la Biblia, There's many baptisms in the Bible, pero sobresalen 3. but 3 stand out. Y de esos 3 quiero hablar yo en este día. And that's what I want to speak about today. Y quiero que usted lo tome I want you to capture this y se quede para siempre con ellos. and keep it forever. En primer lugar, First of all, está el bautismo there is the baptism en el cuerpo de Cristo, into the body of que es Christ, la iglesia del Señor Jesucristo. which is the church of the Lord Jesus. No es la iglesia católica, Not the Catholic no es la church, iglesia esta evangélica pentecostal, not the evangelical church ni la bautista, or the Baptists, es la iglesia de Cristo, but the church of Jesus, que la pasan a formar that is made up todas las personas of all those people que reciben a Cristo Jesús en su corazón who receive Jesus into their hearts como el Salvador personal de sus vidas personales. as their personal Savior in their life. Y este bautismo And this baptism es el más importante de todos. is the most important of all. Es fundamental. It's fundamental. Sin ese bautismo, Without that baptism, ninguno de los otros bautismos sirve. none of the other baptisms No of tiene any ningún use. valor. They have no value Porque el bautismo en el cuerpo de Cristo because the baptism into the body of Christ significa means el nuevo nacimiento the new birth, espiritual spiritual birth de una persona. of a person. Entonces,
El cuerpo de Cristo es la iglesia. So the body of Christ is the church. La iglesia del Señor comenzó el día de Pentecostés. The church of the Lord started on the day of Cuando Pedro Pentecost. predicó su primer sermón, When Peter preached his first sermon, basado única y exclusivamente based exclusively en el sacrificio y en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. on the sacrifice, death, and resurrection of our Lord Jesus. Jamás Never before en la historia de Israel o del ser humano hasta ese día in the history of the people of Israel or of humans for that day se había predicado un mensaje had a message being preached basado based en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del on Calvario. what Jesus did on the cross of Calvary. Jamás. Never before. Es la primera vez. That was the first Y desde time. ahí para acá empieza And from there it started a predicarse to be preached. el mensaje de la cruz. The message of the cross ¿Qué es lo que Cristo Jesús hizo? is what Jesus did, No la cruz, not the lo cross, que Él hizo en la cruz. but what he did on that cross. Eso es lo que a usted y a mí nos salva. That's what saves you and I. Cuando Jesús dijo consumado es, When Jesus said, it is done, it is finished, significa it means yo he cumplido con lo que vine a hacer. I have fulfilled the ministry that I had come to do. Yo he cumplido I have fulfilled con el propósito with the y purpose con la and misión with the mission que mi Padre Celestial me dio. that my Heavenly Father gave me. Consumado es. It is done, it is Está finished. listo, hecho. It's done. Ahora necesita la gente creer en lo que Él hizo. Now people now have to believe what he did. Porque sin fe, Because without que faith, es creer, which is to believe, es imposible it is impossible agradar a Dios. to please God. Porque el que se acerca a Él Because he who A Dios. draws to God debe creer que Él existe needs to believe that he y que es exists. galardonador And he is a rewarder de los que le buscan. of those that seek him. Hebreos 11:6. You can find that in Hebrews 11:6. Entonces, este bautismo So therefore, this baptism es tan importante. is so important. La palabra bautismo The word baptism en el griego significa in the Greek means una persona a person que es introducida totalmente that is completely introduced en algo. into something. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en el bautismo? And that's what we're going to do in the baptism La later persona va a on. ser introducida en el agua The person is going to be introduced y va a into the ser water. consumida totalmente por el agua, cubierta. It's going to be completely covered by the water. Por eso nosotros no bautizamos a los niños, That's why we don't baptize children. porque los niños no son bautizados. Because children are not baptized. Un niño no tiene conocimiento. A child has no reasoning. Un niño no puede creer. A child cannot Y believe. uno de los mandamientos claros de Cristo Jesús, de And los what- apóstoles And one of the clear commandments of Jesus and the apostles y de todos los líderes evangélicos desde entonces and all the evangelical leaders from then on es que tenemos is that we que need creer to y believe poner fe and put faith en lo que Él hizo en la cruz. into what he did on the cross. Un niño no puede hacerlo. A Estamos child hablando de un can't niño do de it. 5 años, 4 años, I'm talking about a 4-year-old, a 6 5-year-old, años, 6-year-old, hasta 7 quizás. maybe even 7. Pero de 7 para arriba ya tienen uso de razón. But from then on, they have reasoning. En la historia evangélica, In the history of muchos evangelical history, hombres, grandes hombres que Dios levantó, many great men that God used fueron bautizados en su niñez. were baptized in their childhood, 7, 8, 9, 10 7, años. 8, 9, or 10 years of age. Aquí tenemos jóvenes Here we have young people que fueron bautizados a los 7, a los 8 y a los 9 that años. were baptized at 7, 8, or 9 years of age. Este fue bautizado a los 9. He was baptized at 9. ¿Ok? Mucha gente me ha criticado a mí y me dice, ¿por qué usted bautiza a los niños tan pequeños? And many people have criticized me and said, why do you baptize a child at 9 years of age? Yo a ellos les pregunto I ask y les them digo, ¿tú crees que Jesucristo es tu and I say, Señor? do you believe that Jesus Christ O is lo your pongo Lord? más simple para que ellos entiendan I mejor. put it simpler for them to Y les understand digo, and I say, ¿tú amas al Señor Jesucristo con todo tu corazón? do you love Jesus with all your heart? Y yo dije, sí, pastor, yo lo I amo say, con yes, todo mi Pastor, I corazón. love him with all my heart. Y esa es la confesión que la palabra de Dios nos pide. And that's the confession that God asks of Que us, creamos en Jesucristo to believe in Jesus con with todo nuestro all corazón. our hearts. Entonces, hemos bautizado a muchos niños de 8 o 9 años. So we have baptized many 10 8 or años. 9-year-olds. Mucha gente me dice, ¿por qué no bautiza gente mayor? Many people say, why don't you baptize elderly Solamente. people? Why do you baptize He old bautizado a people? mucha gente mayor I've baptized many old people. y hoy día están perdidos en el mundo. And today they're lost in the world. Entonces eso no hace la diferencia. So that doesn't make any difference. La diferencia la hace The difference is el made creer en nuestro corazón in believing in our hearts, con toda honestidad y integridad all honesty and integrity, que Jesucristo that Jesus es nuestro Christ Señor is our Lord. y le amamos con todo nuestro And we love him with corazón. all our hearts. Amén. Amen. Pero me estoy adelantando un poco, ¿no? I'm jumping a little bit Mire, here. la primera vez que aparece
la palabra bautizo es la ley mosaica en el Antiguo Testamento. The first time the word baptism is introduced in the Bible is in the Mosaic Law. La persona que cometía pecado, hacía cosas raras, The person who committed sin and did weird things tenía que purificarse entonces de acuerdo a la ley, a los rituales de la ley. had to be purified according to the rituals of the law. Pero el bautismo nuevo testamentario es diferente But the New Testament baptism is different en cuanto a ser bautizado en el cuerpo de Cristo. in regards to being baptized into the Mira, body estaba of sentado ahí, Christ. estaba pensando, As I was sitting there, I was thinking, no sé si los hermanos que tienen allá el screen I don't know, for those multimedia people at the back, pudieran poner una hojita así con un círculo al medio, así lo más redondo posible. could put a page up with a circle. ¿No sería posible? Amén, gloria a Dios. Hágamelo mientras yo estoy hablando. Can you do that for me while I'm speaking? Entonces, mire, la palabra de Dios nos habla que la iglesia So the Word of God tells us that the es el church cuerpo de Cristo is the body of Christ. y Jesucristo And Jesus Christ es la cabeza de la is iglesia. the head of the church. No es el Papa de Roma, It's not the Pope of Rome. no es la reina de Inglaterra, It's not the Queen of England. que es la reina de Inglaterra, es la cabeza de la iglesia anglicana. She's the head of the Anglican Church. No es un pastor, It's not a pastor. es Cristo Jesús. It's Jesus Christ. Es el cabeza de la iglesia. He is the head of the Él es el church. dueño de la He iglesia. owns the church Porque Él la compró because he bought it con su propia sangre. with his own blood. Ahora, ¿Dios tiene un orden de autoridad en la iglesia? Claro que sí. Now, God has an order of authority in the church. Of course he does. Pero usted que está bajo mi voz aquí, But you who are under my voice today, usted no me pertenece a mí. you don't belong to Ni me. yo tengo control sobre su vida And privada. I have no control over your private Y life. de hecho, si soy un pastor honesto e íntegro, As a matter of fact, if I'm an honest, integral no puedo pastor, meterme en su vida I privada. can't get involved in your A private no ser life que usted venga unless you come y comparta conmigo algo and share with me something para pedir un consejo to ask for o counsel para alguna cosa. to help you in some way. Pero es muy peligroso y nosotros llevamos 34 años ministrando con mi esposa It's very dangerous. I've been ministering with my y wife hemos for pasado muchas cosas, hemos aprendido. 34 years. We've gone through a lot of things and learned a Hemos lot. aprendido. We have learned a lot. A veces Sometimes a golpes. with hard knocks. Pero Dios But God nos enseña claramente teaches us clearly que la iglesia the church le pertenece a Él. belongs to Him. Si usted ha recibido a Cristo, If you have received Jesus, usted es de Él. you belong to Aleluya. Him. Si usted está en esta iglesia, If you're in this es church, porque usted cree que Dios lo ha puesto. it's because you believe that God has put you Aquí. here. Y con todas las dificultades que tengamos en esta iglesia, And with all the difficulties we con have in todos los this church, desacuerdos with all the disagreements y con todas las fallas que tenga el pastor o que tengan los demás, and all the faults that we have, si Dios lo ha puesto aquí, if God has put you here, ninguna falla de los demás tiene que sacarlo. no fault of anyone else should make Porque you usted está leave. confiado y seguro Because you're trusting and de que Dios secure lo puso acá. that God has put you A no here. ser que Dios le diga tienes tiempo de moverte. Unless God tells you you need to go. ¿Entiende? Entonces el cuerpo de Cristo So the body of es Christ su iglesia. is His church. Nosotros tenemos en 1 Corintios capítulo 10, We have in 1 Corinthians chapter 10, versículo 13, verse 13. y yo creo que todos conocemos este pasaje, I believe we all know this scripture, donde precisamente where precisely la palabra de Dios nos enseña esto. the Word of God teaches us this. Lamentablemente, Unfortunately, mucha gente, many people, 12, 13 dije, ¿verdad? Yes. Ok, búsquelo por favor y lo lee porque es muy importante. 12, 13, por favor. 1 Corinthians 12, 13. Ok, porque hay mucha confusión en algunos rangos de acuerdo a esto. There's a lot of confusion amongst people with this. El Espíritu Santo The Holy Spirit es el que bautiza al incrédulo is the one who baptizes the unbeliever en el cuerpo de Cristo. into the body of Christ. Si tuviéramos el redondel ya listo ahí, If we have that circle ready, en el círculo representa la iglesia del Señor. the circle represents the church of the Lord. Y todo lo que está afuera representa los incrédulos, el mundo. And everything that's outside represents the world. Entonces, cuando alguien predica el evangelio, So when someone preaches the gospel, cuando una persona comparte con when alguien, a person shares with someone else, esa persona recibe that person el receives mensaje, the message, el Espíritu Santo toca su the corazón, Holy Spirit touches your heart, empieza esa persona a sentir un deseo. that person starts to feel a desire, Okay, se siente perdido, necesita a Cristo. they feel lost and they need Y Christ. entonces él clama So he cries out, y dice, yo quiero recibir al Señor I want to Jesucristo. receive the Lord Ese es el Jesus. Espíritu Santo, That's the Holy Spirit dando testimonio a nuestro espíritu giving testimony to de our que spirit necesitamos ser avivados that we need to be o revived ser or resucitados. to be resurrected. Porque nuestro espíritu, Because our spirit, antes de que el Espíritu Santo lo reviva before the Holy Spirit revives o le it dé vida, or gives it life, está muerto. is dead.
Está muerto en nuestros delitos y pecados. It's dead in our sin, in our trespasses. Efesios 1:2. Ephesians 1:2. Y Él os dio vida juntamente con Cristo And He gave us life together with Christ cuando estabais muertos when we were dead en vuestros delitos in our y sin vuestros pecados. and our trespasses. Usted iba por la calle, usted iba a trabajar, You were walking in the streets, we're going to work. usted iba al pub, al nightclub, a todas esas partes You were going to the pub, to the donde va nightclub, la gente que no tiene a where Cristo. all these people go that don't know Jesus. ¿Ok? Y ahora And now, alguien le está hablando del poder de Dios, speaking about the power of God, del amor de Dios, the love of God to you, que Él dio su vida en la cruz por usted, that He gave His life on the cross for que you. nadie lo puede amar como Él nos ama. No one can love you like Jesus loves you. Nadie, No one. menos en este tiempo Least in en que these estamos times viviendo, en que el amor, como dicen las Escrituras, that we're living where love, as the scripture says, se ha enfriado tanto aún dentro de la iglesia is growing cold even inside the church por causa de la maldad que hay en el mundo, because of the wickedness that's rising up por causa de la indiferencia contra Dios. or the indifference against God. Hemos dejado a Dios a un lado. We have put God to one Lo hemos side. quitado de las aulas de nuestras escuelas. We've taken them out of our schools. Lo hemos quitado de nuestro ejército. We've taken them out of our army. Lo hemos quitado de nuestras industrias. Taken them out of our workplaces. Nadie puede hoy día orar en una industria. No one can pray today Leer la at work. Biblia es un pecado para esa gente. Reading the Bible is sinful for Y those nos people. prohíben. And they prohibit Ah, us. Yo lo hacía cuando yo trabajaba. I used to do it when I used to work. Y muchas veces, una vez estábamos a la hora del almuerzo, One day we were there in our lunchroom. yo junté a 4 o 5 que creíamos éramos hijos de Dios. There was about 4 or 5 of us believers, Todos de habla hispana leíamos la Biblia. all Spanish speaking. En We ese read the tiempo, Bible. nuestro tiempo, In those days, my days, nos apartábamos a un cuartito pequeño que había por ahí. we would find a small room to the Y side, toda la otra gente estaba ahí burlándose de nosotros, nos veían leer la Biblia. and then they saw us reading the Bible. They were Y viera laughing at usted, us. hermano, You los should- huesos del pollo saltaban para nuestro lado. They would throw the chicken bones at us, Trozos de pan, trozos de carne, cosas, lechugas. pieces of bread and lettuce and meat, Porque la gente no acepta. because people do not La accept. gente no puede resistir People cannot resist cuando hay un hombre y una mujer when there is a man or a que woman pueden ser capaces who are capable de declarar en cualquier lugar donde estén, aleluya, of declaring que anywhere that Cristo they are Jesús es nuestro that Señor. Jesus is our Lord. Y no me avergüenzo del Evangelio. I'm not ashamed of the Porque el gospel poder de Dios because it's the power para of God salvar, to save, para perdonar, to forgive, para libertar, to deliver, para restaurar and to y restore, para bendecir. and to Aleluya. bless. No me avergüenzo. I'm not ashamed. Mucha gente se avergüenza del Evangelio hoy día Many people are ashamed of the gospel porque la today persecución es muy grande. because the persecution is great. Entonces, dice, porque por un solo espíritu And verse 13 says, for by one Spirit fuimos todos bautizados en un cuerpo. we were all baptized into one body. ¿Cuál es este cuerpo? What is this La body? iglesia. The church. Lo que vimos en el círculo, eso es la iglesia. Those that we saw the circle, that's the church. ¿Ok? Dice, sean judíos o griegos. Whether Jews or Greeks. Usted sabe que hoy día You know that today solamente se predica el Evangelio de Cristo en todo el mundo. the word of Jesus is being preached throughout the whole En el world. sentido de los judíos estoy hablando. In the sense of the Jews. La ley ya no existe. The law no longer exists. Los judíos la siguen guardando. The Jews continue keeping it. Pero para ellos, But for them, el día que Jesucristo murió the day that Jesus died, o que vino a este mundo, or that he came to this world, en Lucas 16:16 dice Jesucristo, Luke 16:16, Jesus says, la ley y los profetas the law and the prophets fueron hasta Juan el Bautista. were up to John the Baptist. Y desde entonces, From then on, el reino de los cielos se ha acercado. the kingdom of God is at hand. Y aquellos que aceptan el Evangelio, And those that accept the gospel, el Señor Jesucristo les llama valientes. the Lord Jesus calls them courageous. Y los valientes, And the courageous, los valientes, The courageous. lo arrebatan, los que tienen capacidad those who have capacity para no avergonzarse. to not be ashamed. Y hermano, si usted puede ser miembro de una familia You can be a member of a family, en que quizás es el único que ha recibido a Cristo and maybe you're the only one that has received y todos los Jesus, demás se están burlando de usted. and everyone is mocking you. Yo fui el primero en mi familia. I was the first one in my family. Tenía 17 añitos, I was jovencito. 17 years of age. Nos sentábamos a la mesa a comer. We would sit at the table to eat, Y ahí mis hermanos y aún mi padre se burlaban de mí. and then my siblings and my parents would laugh at Y me. me decían, el santurrón. They would call me the holy person. Y esas palabras llegan aquí dentro. And those words would hit me in here, Y pueden herir a una persona. and it can hurt someone. Amén. Pero gloria a Dios But glory to God que yo seguí firme that I continued con mis firm debilidades y con mis cosas. with my weaknesses, Pero seguí adelante. but I continued on Ya hasta hoy día. up until now. Mi Dios me ha librado But de God todas has esas delivered cosas. me. Aleluya. Y usted también puede decir lo mismo quizás. And you can say the same thing. Yo digo maybe. yo porque yo soy el que estoy hablando, pero I'm talking about myself here. me disculpa si muchas veces uno tiene que presentarse uno mismo. I'm sorry if I have to
continue Pero to es use que yo tengo que myself as presentar lo que soy, mi familia, lo siento. Hay personas que les molesta eso. people get annoyed that I use myself as an example. Sean judíos o griegos. Whether Jews or Si un Greeks, judío hoy día quiere ser salvo, if a Jew today wants to be tiene saved, que recibir a Cristo Jesús como el Salvador personal de su vida. they have to receive Jesus Christ as the personal Savior of A their esto es life. lo que se les llama hoy día en el tiempo moderno This is what we call in the modern days los judíos the mesiánicos. Messianic Jews. Pero un día, But one day, cuando en el arrebatamiento de la in iglesia, the rapture of the church, nosotros seremos arrebatados. we will be taken El away. Espíritu Santo será quitado. The Holy Spirit will be taken away. Y sabe, hermano, And you know what? hay mucha controversia. ¿Qué pasará después? ¿Se predicará el Evangelio? There's a lot of controversy ¿Cómo? about, ¿Se convertirá gente? will people be saved in the Y tribulation? sabe lo que Dios me ha revelado. You know what God Y has no tiene revealed que to usted me? creerlo como yo lo he entendido. And you don't have to believe it like I've understood Que it. será por la ley. It will be through the law. Porque el pueblo de Israel, Because the people of cuando la Israel, iglesia desaparezca, when the church va a disappears, empezar a completar, a hacer la gran tribulación. the great tribulation will start. Comenzará la gran tribulación. The great Y tribulation will Dios va a start. comenzar a tratar con el pueblo de Israel. And God's going to start to deal with the people of Israel. Y los que crean en Dios And those that believe in ya no God, lo van a hacer por la they gracia. won't do it by grace Porque no anymore. pueden, la gracia va a ser quitada. Because if not, the grace is going to be gone. Entonces será por la ley. Then it will be through the law. La gente dirá, no, yo amo a Jesús. People will say, no, I love Yo amo a Jesus. Dios. I love God. Y le costará la vida a muchos de And it will ellos. cost their lives, many of them. Entonces sí que habrá gente salva, que se va a salvar. There Gloria a will be Dios. people that will Pero be ya no saved. es por la predicación del Evangelio, no puede It ser. won't be longer through the preaching of the gospel. ¿Me entiende? Do you understand? ¿Estaría de acuerdo con esa Do you más o agree menos? with that teaching? Estúdielo, léalo. Study it, read it. ¿Ok? Entonces es por la ley. So it's by the law. Por la ley. ¡Wow! Y yo hasta hace poquito, semanas atrás, yo creía que estaba ahí, hasta que el Señor me dijo, no, esto es lo que va a pasar. I wasn't quite sure until a few weeks ago. La gente va a tener que pagar con su vida algunos, People are going to pay with their life. pero ya no es por gracia, But es it's no por longer ley. by grace, but through the law. ¡Wow! Hasta a mí se me abrió ahí la mente en ese momento. My mind was open in that moment. Porque la gracia va a ser quitada. The El grace will Espíritu be Santo va a taken. ser quitado. The Holy La iglesia Spirit- va a ser quitada. The church will be taken. Entonces solamente queda la ley Then only the law will remain para los que se queden acá. for those that stay Todo el behind. mundo. Porque la ley va a ser reintegrada. The law Pueblo will de- be Dios va a tratar reintegrated. con el pueblo de Israel. God is going to deal with the Y people el of pueblo de Israel. Israel, ahí están los testigos, un montón de cosas que empiezan a abrir. Si usted entiende esto, se le empieza a abrir la mente así. If you understand this, your mind starts to open up. ¿Ok? Porque habrán testigos en Israel que van a empezar a tratar de meter la ley en todo el mundo. Va a haber una disputa grande con los musulmanes. There will be a great conflict with the Muslims. Bueno, ese es otro tema, pero That's another ¿me entiende a topic. dónde vamos? ¡Wow! Y sean esclavos, sean libres. Whether free or slaves, Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. and have all been made to drink into one spirit. Usted y yo You and I hemos sido nacidos por el Espíritu Santo de Dios. have been born by the Spirit of God. Nadie puede nacer de nuevo fuera No one can be born de lo que outside Dios estableció. Es necesario que nazcamos de agua y de espíritu. of what God has established. It's necessary that we are Espíritu born of the Spirit Santo. and water. Este es el bautismo más importante. This is the most important Porque si usted no baptism. pertenece al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, If you don't belong to the church or the body of Christ, usted which is puede the church, bautizarse todo lo que quiera en agua, you can baptize yourself all you want in que no water, le sirve para nada. but it's of no use to you. Y no puede ser bautizado en el Espíritu Santo. And you can't be baptized in the Holy Porque el Spirit, bautismo en el Espíritu Santo es para los hijos de Dios. because the baptism of the Holy Spirit is for the children of God. Amén. Amen? Amén. Entonces, es el bautismo más fundamental. So this is the most fundamental Si baptism. hay alguna persona que nunca ha recibido a Cristo aquí, como lo estamos declarando, If there is a person here who has never received Jesus Christ usted está like we are fuera de ese declaring, círculo que compone la iglesia. you're outside the circle that is made up of the church. Usted puede ser una persona buena, gloria a Dios, You may be a good person. una persona religiosa, You might be religious. una persona, como le dijera, con buenas intenciones, You might have great intentions. pero usted y yo But you and I no vamos a ser salvos are not going to be por lo saved bueno que somos, because how good we are, ni por las buenas intenciones que or the tengamos, good intentions we ni have, por lo honestos que or seamos. how honest we may be. Usted y yo, la única manera que seamos salvos The only way that you and I can be es saved aceptando is lo que accepting Jesucristo hizo en la cruz del what Jesus Calvario. did on the cross of Calvary. Nada más que eso. Nothing more than that. Tan simple So simple, y tan duro para mucha gente. yet so hard for many people. Les cuesta tanto creer esto, es It's tan hard sencillo. for people to believe Si usted le this. dice a la gente, mire, si usted anda de cabeza 5 minutos al día, usted va a ir al cielo. La gente lo hace.
People say if you put yourself on your head for 5 minutes a day, you're going to go to heaven. And people will do it. En nuestros países la gente va a lugares donde se adora una imagen. In our countries back home, they go to a place where they worship an image. Muchos se arrastran Many people drag themselves por kilómetros, for kilometers, sangrando. Yo los he visto sangrando, bleeding from their knees. I've seen them aquí bleeding, sangrando, bleeding from their pensando elbows, que eso lo va a acercar a Dios. thinking that that's what's going to draw them closer Y to eso God. no acerca a nadie a Dios. And that does not grow closer to Al God for contrario, anyone. nos aleja más de Dios. On the contrary, it makes us go Porque el further away orgullo from God. humano, el orgullo humano, Because human pride, nuestra soberbia, our pride, nos hace creer makes us que believe somos merecedores that we are deserving de la salvación of salvation por lo que nosotros hacemos. through what we do. Oh, si yo soy tan bueno. Oh, I'm such a good No person. sé por qué. Dios tiene que llevarme si yo soy buenísimo. I'm a good person. God has to take me. ¿Y usted ha escuchado alguna vez hablar a alguien, una persona que ha muerto y que no ha sido nunca creyente? Have you ever heard someone speak about a person that's passed away that was not a believer? ¡Hey, qué buena esta persona! They all say this person was such a Dios good la tiene en person. su reino. God has them in No, His kingdom. mentira. No, it's a lie. Hay un infierno There is a hell y hay un cielo. and there is a heaven. Todos nacimos perdidos, We are all born lost en pecado. in our Es sin. verdad que en nuestra hay inocencia hasta ciertos años. It's true that there is innocence in children to a Y certain en esa age. inocencia, And in that innocence, Jesús dijo, Jesus said, dejad a los niños venir a mí. let the little children come to me. Pero cuando usted y yo But when you and I tenemos uso de razón, have a reasoning, nuestra conciencia nos empieza a acusar de lo que está bien o que está mal. our conscience tells us what's good and what's Entonces somos bad. responsables Then we are de las responsible nuestras decisiones of our y lo decisions que vamos a hacer. and what we're going to do. Entonces, Therefore, si nosotros no recibimos a Cristo en nuestro corazón, if we don't receive Jesus no Christ into our heart, formamos parte de la iglesia de Cristo. we don't make up the part of the body of Usted puede ser Christ. miembro de la iglesia católica, You might be a member of the usted puede Catholic ir a la Church. iglesia anglicana, You can be the Anglican Church United member, Church, the Uniting Church iglesia member, bautista, the Baptist iglesia Church, pentecostal. Pentecostal Pero si Church. usted no ha nacido de nuevo, But if you haven't been born si usted again, no ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo, if que you es la iglesia, haven't been baptized into the body of Christ, which is the usted church, está perdido you are lost. y necesita And you need venir a Cristo to come to y Christ decirle estoy perdido. and say, I am lost. Sálvame. Save Y él me. está así con los brazos abiertos. And he's like this, para waiting for decirle, you, ven, to say, tanto "Come. tiempo que te estaba esperando. I've been waiting for you Quiero for so long. salvarte. Quiero cambiar tu vida. I want to change Quiero your life. bendecirte. I want to bless Quiero you. protegerte de I los want to tiempos malos protect que vienen. you. Quiero que prosperes. I want you to Quiero que seas prosper. un hombre, una mujer de bien. I want you to be a man Quiero and woman of protegerte, good. joven señorita. Joven señorita, quiero I want to protegerte protect you, young man, young woman. de lo que te viene. Of what's coming. Porque nos vienen problemas grandes a esta humanidad. Big problems are coming to this Y usted y humanity. yo no estamos exentos de esto. And you and I are not exempt Pero from this. sí, But yes, tenemos la seguridad we have the de que security Dios está con nosotros. that Aleluya. God is with us. De que Dios está conmigo God is with me como poderoso gigante. like a powerful Y con giant. usted también. And with you as well. Yo digo conmigo porque yo con él I say myself because it's me and y usted God. con él. And you and God. Yo no sé, usted tiene que decir, Dios está conmigo. You need to say God Como is with poderoso me. gigante, una As a, decisión personal. as a powerful giant. It's a Yo no puedo personal decidir por decision. mis hijos, ni por mi esposa, I can't say it for my children or Ni my por wife nadie. or anyone ni else. usted tampoco. Neither can you. Es personal, It's personal. es individual. It's individual. Y yo no me voy a ir al infierno porque parte de mi familia se quieren ir. No, I'm not going to go to hell because my family wants me to yo go. me voy al cielo con Jesús. I'm going to heaven with Jesus A disfrutar por toda la eternidad con Él. to enjoy all of eternity with Him. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. We belong to the body of Christ. Hemos nacido de nuevo. We've been born again. Amén. Amen. Hemos sido bautizados en agua. We've been baptized in water. Entonces, el primer bautismo es una necesidad. So the first baptism is a need. Es fundamental It's fundamental. el nuevo nacimiento. The new birth. El segundo bautismo es un mandamiento. The second baptism is a commandment. Jesucristo dijo, Jesus said, ir por todo el mundo go throughout the y world predicar el evangelio a toda criatura, and preach the gospel to all creation, bautizándoles en el nombre del Padre baptizing them in the y name del of the Hijo Father, the y del Son, Espíritu Santo, and the Holy Spirit, y enseñándoles and teaching them que guarden todas estas to cosas keep all these things hasta que Él venga. until Aleluya. He comes. Entonces, el segundo bautismo So the second baptism es un mandamiento is a commandment, y usted lo obedece and you obey it o lo desobedece. or you disobey it. Es su problema. That's your problem. Pero si usted de verdad ama a Dios, But if you truly love de God, verdad ha entendido lo que Cristo ha hecho en su vida, truly understood what Jesus ¿qué has es lo done que in your life, impide? ¿Qué es lo que impide what stops you? que yo diga, Señor, yo te voy a obedecer? That I say, Lord, I'm going to bless, I'm Tú going lo to obey you. dices, You say it, Yo lo creo, I believe it, eso arregla todo. that fixes it all. Yo voy en esto. I'm going to do it. Esa es la fórmula del bautismo.
That's the formula Yo of sé que se baptism. usan muchas otras fórmulas por ahí. I know there's a lot of formulas De out there. personas antojadas que tuvieron una visión por ahí. People that had a vision and made up their own thing. En el año 1913 salió una enseñanza por ahí In 1913, a teaching came out de que el bautismo era en una fórmula diferente. that baptism had to be done in a different way. Y hay iglesias alrededor del mundo que se han establecido sobre ese fundamento. And there are churches throughout the world that have established themselves on those Y teachings. la verdad es And the truth is, que yo nunca voy a cambiar I'm never going to change la fórmula que el Señor Jesucristo me dio the formula that the Lord Jesus gave por me lo que un hombre diga que Dios se la reveló. over a man, of what a man has said has been revealed Porque to Dios him. jamás va contra su palabra. Because God never goes against His word. Jamás. Never. Así que, querida iglesia, So, beloved church, este mandamiento de bautizarse this commandment of being es baptized para los is creyentes. for the believers, Es para la gente que ha recibido ya a Cristo. the people who have received Jesus. Otra cosa muy importante, iglesia. Another important thing, church, Quizá usted lo ha escuchado por ahí. maybe you've heard it around, Que este bautismo ayuda a la salvación. that this baptism helps to salvation. No, eso es mentira. No, that's a lie. Eso no es bíblico. That's not Eso es biblical. una fundación mentirosa. That's a lie. El bautismo no salva a nadie. Baptism does not save anyone. Así como el morir por dar la vida por Cristo no salva a nadie. Just like giving your life for Christ doesn't save anyone. Lo que nos salva What saves us es Cristo Jesús el Señor. is Jesus Christ the Lord. Y después eso lo hacemos And then we do it porque somos salvos. because we are saved. No para ser salvos. Not to be Aleluya. Yo lo hago porque soy salvo. I do it because I'm saved. No para ser salvo. Not to be saved. Yo voy a Tela Machine a sacar dinero porque tengo dinero ahí. I go to the ATM because I have money in my bank account. Y yo sé que tengo. Meto la tarjetita. I know I've got to put my card in, Pero si no tengo, no voy a ir ahí. but if I don't have it, I don't Puedo go ir a pedir there. un préstamo, alguna cosa, pero no puedo ir ahí. I can go and ask for a loan, but I Y can't si go no to the tengo dinero ATM. en el banco, And I have no money in y the yo bank, meto esa tarjeta and I put that card y in. digo, tienes que darme. So you gotta give me- Confieso I confess que tienes que that you darme. need to give me money. Yo creo I believe. que no hay nada ahí, pero tú, Señor, me vas. No, There's tampoco trabaja nothing así. there. Nothing, that won't work. Y usted le da de patada a la machine. You can kick the Y machine. usted le da de golpe a la machine. You can punch that Y machine suelta porque yo lo estoy ordenando, And como let dicen go. algunos hoy día. because I'm ordering you to let go of my Lo money. único que va a pasar es que va a venir la policía y se lo va a llevar. The only thing that will happen is the police is going to come Y and no va a take you sacar away. nada porque no tiene. It's not going to give you anything because you don't have anything. Pero si usted tiene, But if you have it, usted sabe. you know. Y lo más que sabemos es cuánto tenemos en el banco. And the most we know is how much we have in the bank, ¿O no? don't we? ¿Eh? Nos preocupamos mucho de eso, ¿verdad? We worry a lot De llevar about it. las cuentas al día, claro que sí. Sobre todo si somos creyentes buenos, tenemos que pagar nuestras deudas. We have our debts paid off. ¿Ok? Porque no le debáis, la Biblia dice, no debáis nada a nadie. The Bible says we shouldn't owe anyone any money. Tenemos que tratar de pagar lo que debemos. Try and pay what we owe. Y cuando hemos puesto fecha, And we'll put a date. si no podemos, If we can't, ir a la persona y decirle, hermano, mira, lo siento mucho. go to that person and say, no, brother, No I'm puedo sorry. pagarte. I can't pay you. Y está bien. It's fine. No te va a coger el hermano y te va a coger del cuello y decir, que me pagan nomás. The brother's not going to grab you by the No. throat and say, pay up. No, No. Y hermano, ni un problema. no problem. Tómate todo el tiempo que quieras. Take all the time you Pero no need. te olvides porque yo no me olvido. Don't forget because I don't forget. No te olvides porque yo no me olvido. Don't forget because I don't forget. Entonces, hermano, esto es un So mandamiento. this is a commandment. Nosotros hacemos las cosas porque somos salvos, We do things because no we are para saved, ser salvos. not to be saved. ¿Me entiende? Do you understand? Yo lo hago porque soy salvo y Cristo es mi Señor y es mi Rey. I do it because I am saved and Jesus is Y Él my es King and Lord. mi todo. He's my all. Y Él lo dice, He says it, yo lo creo I believe it, y lo hago. and I do it En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Entonces, es tan importante. Jesucristo dio esta orden So it's so important. de Jesus que la gave gente this tiene que order. bautizarse. Así que si usted ha recibido a Cristo aquí So people, if you've received Jesus y Christ, tiene la oportunidad hoy día de bautizarse, you have the opportunity to be baptized. ¿qué es lo que lo detiene? What's stopping you? ¿O es que nunca ha sido salvo de verdad? Either you've never been saved truly. ¿Qué nos detiene? What's stopping you? Si el mismo, no es el pastor el que está dando la orden. It's not the pastor No giving son the los líderes orders. aquí que dan la orden. It's not the leaders giving the orders. Es Jesús. It's Jesus. ¿Qué es lo que se necesita para ser bautizado en agua? What do you need to be baptized in water? ¿Al pastor? The ¿O al pastor? líder? The leaders? Y se necesita solamente una cosa: You need one thing and only one thing. creer en Cristo Jesús. To believe in Jesus. Esta fue la pregunta que el eunuco, perdón, el secretario de Candace, la reina de Etiopía, These are the question the
queen of Ethiopia recibió received de Felipe, el primer evangelista of Philip, the first evangelist de la historia de la iglesia primitiva. in the primitive church. Él le empezó a predicar el evangelio. He started to preach the gospel. Le empezó a predicar desde Isaías, dice, explicarle lo de Cristo. Started to explain Isaiah about Jesus. Porque este hombre iba leyendo la escritura y dice, yo no entiendo nada de lo que está pasando aquí. Because this man was reading the scriptures saying, I don't know what's going on here. I don't understand anything. Y Felipe, el Espíritu Santo lo puso al lado y le empezó a explicar. ¿Qué lees? Le dice. And Philip started to explain to him and said, what are you reading? No entiendo ni papa lo que está pasando aquí. ¿Qué es esto? I don't understand anything. What's going on here? Y dice, ok, yo te explico. And Philip said, I'll explain it to Y you. le empezó a explicar. And started to Y explain the scripture to yo him. creo que le llegó a tiempo que Cristo murió en la cruz para salvar nuestros pecados, And para salvarnos de nuestros pecados. He arrives at the point where he says, Jesus died on the cross for our sin. Y continuó, hay que creer And he said, you need to en believe lo que Él hizo. in what he did. Y después llegan a un agua ahí grande. And then they arrived to some water. Y él vio el agua y el eunuco, o sea, esta persona vio el agua And this person saw the water. y le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué es lo que impide? And what stops me from being baptized? Él no dice ninguna cosa. And he says, nothing. Si crees que Jesucristo es el Señor, If you believe that Jesus Christ is Lord, bien puedes. you may do so. Y le digo, si creo que Jesucristo es And el he Hijo says, de Dios. I do believe that Jesus is my Sobre Lord. la confesión que tú haces, Over the confession that you make, bajémonos. let's go. Y bajaron al agua And they went to the waters, y dice que lo bautizó. and he was Y yo baptized. creo que el bautismo fue en el nombre del Padre, del And I Hijo y del believe Espíritu the Santo. baptism was in the name of the Father, Y Son, and the cuando Holy lo sacó, Spirit. dice, lo metió dentro y lo sacó hacia arriba. When he immersed him in the water and took him back out, Porque el bautismo es, como decía antes, por inmersión. because as I said before, baptism is by immersion. La persona tiene que ser sumergida totalmente. The person has to be completely submerged. Okay. Para el bautismo en el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. So for the baptism into the body of Christ is the Holy Spirit. Para el bautismo For the baptism en agua es el pastor o un líder de la iglesia o que el pastor le dé autoridad. in water, it's in charge of the pastor or the leaders, whoever the pastor gives authority to. Y el último bautismo, And the last baptism, okay, que es este, which is this one, okay, como digo, lo hace un pastor y está el bautismo en el Espíritu Santo, Is the con el Espíritu Santo. baptism Este in the es el ho- bautismo. baptism in the Holy Spirit. Eso lo hace Jesús, Jesus does that, no lo hace un hombre. not a man. Nosotros podemos orar por las We, personas we can pray for the people, y ponerle las manos si quieren. impose our El hands. bautismo en el Espíritu Santo es para los creyentes. Baptism in the Holy Spirit is for the believers. Jesucristo hablando de esto dijo Jesus speaking about this said, que recibiréis poder you shall receive power cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. when the Holy Spirit has come upon you. Y en el día de Pentecostés estaban todos unánimes, And on the day of Pentecost, are all unanimous, orando los 120. praying, 120 of them. Y en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 1, comienza la historia. And Acts chapter 2, verse 1, you can see their story there. Estaban orando unánimes, They were praying unanimously, esperando la promesa. waiting for the promise. Okay. Dios le había dado esa promesa. No os mováis de aquí God had given it this promise. Don't leave this hasta que place recibáis until you receive el the bautismo baptism con el Espíritu of the Santo. Holy Spirit. Todas esas personas que estaban ahí eran salvas o no. All those people that were there, were they saved or not? Amén. Amen. Estaban salvas. They were saved. Los apóstoles estaban salvos. The apostles were saved. En esa oportunidad Jesucristo les dice, Another occasion, Jesus says to them, no os alegréis tanto por los milagros y por las maravillas que habéis visto, don't get so excited for all the miracles that you see, más bien gozaos y alegraos, but rejoice and be happy porque vuestros because nombres your names están inscritos are written en el libro de la vida in the y del book of Cordero. life of the Lamb. Estaban salvos, amén. Pero estaban esperando la promesa para... Y de ese día que vino la promesa, en el día de Pentecostés, And they were waiting on that promise. And on that day when the promise came, ya no hay que estar esperando más esa promesa. you don't have to wait for that promise anymore. Nunca más vendrá así de esa manera, It will nunca never más. come again like it did. Ahora es individual. Now it's El individual. Espíritu Santo está aquí. The Holy Spirit El is Espíritu here. Santo es el que está preparando la iglesia para la venida, para el arrebatamiento. The Holy Spirit is preparing the church for the Entonces rapture. el Espíritu Santo So the Holy Spirit está aquí en medio de nosotros. is amongst us Y está en nosotros. and is in us. Vive en nosotros. He lives in us. Que el Espíritu Santo The Holy Spirit entonces quiere tomar completo control de usted. Para eso el bautismo. wants to take complete control of you. That's why El baptism. bautismo nos lleva a nosotros a obedecer la palabra en una manera extraordinaria. Baptism takes us to obey the word of God like in an extraordinary way. El bautismo no es para hablar en lenguas. Baptism is not to speak in Las tongues. lenguas vienen como resultado del bautismo, claro está. The tongues come as evidence of being Pero muchas baptized. personas no pueden ser bautizadas porque andan buscando las señales en vez del bautismo. But many people can't be baptized because they're looking for the signs instead of looking to be baptized. Y ese es el vino nuevo que el Señor Jesucristo vino a dar a los tiempos finales.
And that's the new wine that Jesus came to give in the final days. No hay más vino nuevo. There's no more new Hace wine. 2000 años que el vino está aquí, aleluya. 2,000 years ago it came. Y cada vez se va poniendo más añejito. And it gets older and older. Más rico, más sabroso. More Okay. tasty. Así que, hermano, es tan interesante todo esto So this is so interesting, all this. que nos lleva a entender That makes us paso a paso understand, step by step, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. what God wants to do in our Y si life. nosotros obedecemos esos principios And de if we Dios, obey those principles of God, no los principios de una iglesia, not the principles no of a los church principios de un pastor, or the principles of los a pastor, principios de but Dios. the principles of Que eso es God. lo que yo le pido a Dios todos los días, Señor, que no me desvíe de tus principios. I ask God every day, don't let me stray from your principles. Y si alguna vez me desviara, tráeme, Señor, And tráeme. if I have strayed, please bring me back, Porque no God. quiero salirme de los principios de tu palabra. Because I don't want to leave the principles of your word. Porque el pastor tiene, yo creo que son dos las obligaciones grandes que tiene. Dos. Because I believe the pastor has two big obligations. Una, One of them, alimentar al rebaño feed the flock con alimento que Dios le dé. with the food that God gives him. No con paja que haya por ahí, Not with weed out there, con lo que Dios le da. what God gives you. Y en segundo lugar, And second, es proteger al rebaño is to protect the de la flock falsa doctrina, from the false de la doctrines, falsa enseñanza, false teachings, de desviarnos del verdadero evangelio. of straying from the true Y la gospel. Biblia tiene tanto que hablar de The esto. Bible has so much to say about this. Habrán hombres There'll be men que no sufrirán la sana doctrina that will not suffer en sound los últimos doctrine tiempos. in these last Segunda de days. Timoteo 4. 2 Timothy Y 4. esto está pasando hoy día. And that's what's happening Por today. eso usted y yo, That's why you and usted I, ore por su pastor y sus líderes, you pray for your para pastor que and your cada día leaders, tengamos más sensibilidad so that espiritual. every day we'll have more spiritual sensitivity. Y apenas alguien habla una cosa que no está bien, And as soon as someone says something that's wrong, usted sienta aquí, yo lo siento rápido, I gracias a may Dios. feel it here, and I feel it quickly. Hay una cosa, There's one thing. y voy a pasar al comercial ahora. I'm going to give you a Tenemos commercial. nuestro hermano que viene con nosotros. We have this brother coming with us. Gloria a Dios porque viene. Glory to God for his Hace coming. 13 años que lo tuvimos con nosotros. We had him here 13 Yo years no sé si ago. el hermano ha cambiado o no. I don't know if the brother has changed or ¿Ok? not. Pero si él dice algo But if he says que en su something espíritu, que usted que siente que esto, ¿de dónde salió esto? that you say in your spirit, this is not of God. Porque en Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos están saliendo muchas cosas. Because in Central and South America, many things ¿Ok? are coming out. Entonces usted Then you coja lo que lo bendice, grab what lo que blesses lo you, edifica what y edifies deje you, pasar and let lo go que su Espíritu Santo le dice. what the Holy Spirit is No, saying to you. esto no es, esto no es. This is not right. Nuestro pastor nos ha enseñado otra cosa. Our pastor has taught us Nuestros something líderes nos else. han enseñado otra cosa. Our leaders have taught us Y something si else. Dios no es And if God el que a nosotros nos muestra algo diferente, is not the one that shows us something different, no se mueva, hermano, hermana. don't move. No nos movamos. Don't move. Porque hasta aquí Because up until nos ha now, ayudado Jehová. God ¿o has no? helped us. Amén. Amen? Nos ha ayudado. He's helped us. No necesitamos. We don't need No necesitamos nuevos métodos. new methods. No, el viejo método es el que da resultados. The old method Aleluya. works. Las sendas antiguas son lo que da resultados. The old paths El evangelio de Cristo y la cruz y este crucificado es lo que da resultados. The gospel of Jesus is what Predicar works. contra el pecado, contra la arrogancia del ser humano. Preach against the sin and arrogance of the Hablar human la being. verdad. Speak the Sin truth tapujos. without any Porque al último, los sugarcoating. pastores genuinos y verdaderos The genuine and true no pastors. estamos aquí We're not here para agradar a la gente en to primer please lugar. people first of all. Estamos aquí We're here para agradar a Dios. to please Aleluya. God. Y que Él nos diga, And he will tell us, bien buen siervo y fiel. good and faithful servant, En lo poco has sido fiel. in the small you En lo be mucho te faithful, pondré. I will put you in the much. Entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Enter into the joy of the Eso es lo Lord. que yo quiero para cada uno de nosotros. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. El bautismo con el Espíritu Santo Baptism in the Holy Spirit. lo hace el Señor The Jesucristo. Lord Jesus gives us that. ¿Usted quiere bautismo en el Espíritu Santo? You want baptism in the Holy Venga a Spirit? Cristo. Come to Jesus. Si usted es un hijo, una hija, If you're a son or daughter, venga a Cristo. come to Es para los Jesus. hijos. These for the children. Lucas 11:13. Luke 11:13 Dice, says, Si vosotros siendo malos if you, being evil, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, know how to give good things to your children, ¿cuánto más how much more vuestro Padre your Celestial heavenly Father os dará el Espíritu Santo will give the Holy Spirit a los que se lo piden? to those that ask Him. Aleluya. Si usted no ha sido bautizado, pida esto. Necesita, usted necesita como yo necesito. If you ever been baptized in the Holy Spirit, you need it. ¿Ok? Like I La need it. llenura, la plenitud. The infilling, the fullness. Y muchas veces hay gente que piensa que va a pasar algo extraordinario. No, And many times people think something extraordinary is going to happen. El No, Espíritu Santo viene the Holy Spirit comes para darnos, hermanos, un significado más profundo to give us a more profound de lo que significance Cristo hizo en la of cruz what por Jesus nosotros. did on the cross for us.
un deseo más profundo de obedecer su a palabra. greater desire to obey His word. ¿De qué me sirve a mí hablar en lenguas aquí cuando salgo para afuera y uso un lenguaje que no es que es del mundo? What use is it for me to speak in tongues here? Then when I leave church, I use the language of the Porque world. ha llegado tanta exageración, hermano. It's so exaggerated. Hay iglesias, There are churches, pastores, pastors que enseñaron estos últimos 40 años todas estas cosas nuevas que empezaron a salir. that taught these last 40 years, all these new things coming Que out. si usted no habla en lengua no es salvo. That if you don't speak in tongues, you're not saved. Imagínese la barbaridad que el diablo le hace decir a gente que está en liderazgo. Can you imagine the stupidity that the devil makes people say? Porque nos dejamos llevar. As we allow ourselves to be taken. Somos impresionables, nos impresionamos We are very easily impressed con cosas que escuchamos, with things that we hear, pero no escudriñamos las but we don't escrituras. search the scriptures. La palabra de Dios me dice a mí The word of God says to que me el único que me puede salvar a mí that the only one that can es save me Cristo Jesús. is Jesus Christ. Y cuando yo soy salvo, And when I am saved, cuando yo me he arrepentido de pecado de mi vida when I pasada have repented from my past y Dios sin, me perdona todo mi pasado and God forgives all my y past, yo me siento libre, me siento I livianito, feel free and light. me siento I gozoso, feel joyful. hermanos, y uno sabe que algo ha pasado en uno. And you know something has happened in you. Empieza a haber un cambio en There nosotros. starts to be a change in Y us. si no es radical, pero usted lo va a notar. If it's not radical, you're going to notice Y it. los demás lo van a And everyone notar. else is going to notice it. Entonces, nosotros Then, como iglesia We as a church tenemos que entender have to understand que Dios that God quiere lo mejor para wants the nosotros. best for us. Y si Él nos da estos mandamientos, And if He gives us these commandments, buscad el bautismo en agua, seek baptism in water, buscar el bautismo en el Espíritu Santo, seek baptism in the Holy es Spirit, porque sabe que usted y yo lo it's necesitamos. because He knows that you and I need it. Y a muchos de nosotros tenemos que refill, como se dice en inglés, rellenar. And many of us need to be refilled Porque en la semana a veces se nos va bajando, ¿verdad? because throughout the week El vasito. we start to lose it. Y a veces tenemos que venir a la iglesia para que se llene otra And vez. sometimes we need to come to church to be refilled. Las, again. las malas compañías y las malas conversaciones Bad or wicked conversations corrompen las buenas costumbres. corrupt good habits. ¿Con quién conversa usted en la semana? Who do you speak to throughout the ¿Qué week? clase de conversación tiene en la semana? What type of conversations do you have throughout the week? ¿Eso nos edifica Either edifies us o nos desanima? or discourages us. ¿Nos orienta It helps us o nos desorienta? or disorients Pero us. gloria a Dios, But glory to que God. el mejor orientador The best orientator es el Espíritu is the Santo. Holy Spirit. Y mientras más le damos de esto, And the more we give Him of más this, campo tiene para trabajar en more field nosotros. He has to work with us. Más campo. More fields. Porque eso es lo que el Espíritu Santo pide. This is the Holy Y Spirit necesita asks. He needs campo en nosotros para trabajar, space in us para to hacer la work, obra de Dios, to do the work of para que el God, nombre del Señor Jesucristo so the name of sea Jesus levantado will en be nuestras lifted vidas. up in our lives. Voy a dejarlo hasta aquí. I'm going to leave it to Yo no here. sé si usted lo ha entendido, I don't know if you've pero understood creo it. que era necesario enseñar esto. I thought it was necessary to teach Hace this. como 20 años que lo enseñé 20 years ago I taught it. y es lo mismo más o menos que enseño hoy día. Dije, de 20 años no ha cambiado. I haven't changed in 20 years En eso, gloria a Dios. in that. Es que tenemos que cambiar. Oh, we need to change. Claro que sí. Of course. Cambia. Change. Cambiemos Let's change a la imagen de Cristo. to Aleluya. the image of Christ. Que Dios nos bendiga en esta mañana. May Amén. God Que bless Dios le us this bendiga. morning. Amen. Gloria a Dios.